Muy buenos días, amigos, bendiciones. Una vez más, Iván Restrepo con cada uno de ustedes y en esta ocasión con una palabra que queremos entregar. Y esta palabra la titulamos Soltería, Noviazgo y el Amor. Para ello queremos invitar a todos los amigos que están solteros, personas que se han quedado en estado de viudez o personas que se han separado en un momento dado y que desean contraer matrimonio. Dice el Salmo 102, versículo 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Esta palabra nos muestra que así se encuentra una persona en un estado de soltería. La soltería y el amor y todas estas cosas tienen un sentido teológico bíblicamente. Es decir, por ejemplo, el término hebreo Ibayet, que significa amándola a ella, fue una palabra utilizada en el caso de Isaac, cuando metió a Rebeca precisamente en la casa de su madre. Aquí nos está hablando de una relación de tipo marital, donde van a compartir sus cuerpos físicos. O sea que esto no tiene nada de malo según la escritura. Más bien Dios lo ve con agrado siempre y cuando haya una relación matrimonial. Así que podremos definir que el amor existe a la hora precisamente de hablar acerca de lo que es una pareja, una unión entre dos personas. ¿Cómo definimos la teología del amor según la Biblia? Bueno, existen ejemplos bíblicos de hombres que tuvieron su pareja, hombres que buscaron su pareja, hombres que esperaron, hombres que se casaron, y también tenemos el caso de hombres que se equivocaron, como Sansón, por ejemplo, ¿no? Y la Biblia nos habla acerca de muchas parejas, como el caso de Adán y Eva. En el caso de Adán y Eva había un propósito matrimonial y era un pacto de un hombre con otro hombre, el matrimonio, con Adán y Eva. Sin embargo, podemos ver que también encontramos la unión de Isaac y Rebeca. En este caso, pues, Isaac en realidad no tuvo que esforzarse. Su propio padre le buscó la relación. Pero si nosotros analizamos bien el texto, podemos observar claramente que en realidad tanto Rebeca como Isaac estaban de acuerdo con ese determinado tipo de relación. Y podemos observar el caso de Jacob, por ejemplo, que tuvo muchos hijos. Entonces, en el propósito de unir a un hombre con una mujer, es precisamente para que haya un disfrute, haya un gozo y haya un determinado tipo de compañía y no te sientas así como dice la escritura, como el pelícano, ¿verdad? Esto, podemos observar que este es un mensaje que nosotros los ministros nos hemos olvidado de predicar dentro de las iglesias, teniendo tantas personas que tienen el deseo de casarse, ¿verdad? Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de una pareja como Job, que tiene una mujer que constantemente lo está criticando. Y vemos pues que aquí en este caso el matrimonio no se convierte en algo grato, sino más bien en un tiempo de crítica. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Acat, que era un judío del norte, y sin embargo vino y se casó con una mujer sirofenicia llamada Jezabel. Aquí vemos unos aspectos de tipo cultural. Ella pues adoraba a Baal. Entonces, el propósito de que una persona encuentre su pareja es precisamente para que no se sienta solo, para que tenga una herencia, para que disfrute de la vida pues de otra manera,
para que goce de diversos tipos de satisfacción, que tenga hijos, tenga nietos y no se encuentre solo en su vejez. ¿Quiénes son los que buscan parejas? Los que buscan parejas son las personas que están solteras. Uno que otro viudo o viuda que en un momento dado tiene deseos de casarse, ¿verdad? Pero también tenemos personas que antes de conocer a Cristo no tuvieron la oportunidad de ser aconsejados, no decidieron bien y algunas de estas personas estaban en unión libre, se separaron, inclusive tuvieron hijos y llegan a la iglesia. Tienen todo el derecho de casarse y de ser feliz. Entonces, aquí encontramos que hay diversos tipos de personas dentro de las congregaciones con el deseo de matrimoniarse. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Isaac y Rebeca, nosotros podemos observar que hay un tiempo de espera. Y cuando Isaac se casa con Rebeca, en realidad se busca la armonía, se busca la alegría. Y yo diría que hay un momento en el ser humano que cuando llega a su etapa de adolescencia, según las culturas orientales, a los 12 años que ya hay esperma y la mujer menstrua, ya se hacen hombre o mujer. Sin embargo, en nuestra cultura occidental, es un niño a los 12 años, 13 años, pero en realidad hay un periodo de los 12 años a los 25 años que ese jovencito tiene la oportunidad de prepararse en la vida. Tiene la oportunidad de... Perdón, un momentito. Tiene la oportunidad de prepararse en la vida, así que podríamos decir que de los 12 años a los 25 años, ese hombre o esa mujer en potencia tiene la oportunidad pues de estudiar y de prepararse en la vida, así que hay mucha oportunidad para preguntar, para indagar, para investigar qué cosa es el noviazgo, qué cosa es el matrimonio. Pero cuando encontramos las personas de los 25 a los 40 años, claro, no somos como en Europa. En Europa la mentalidad pues es diferente. En Europa los hombres y las mujeres tienen hijos primero y después a los 50 años se casan. Ya con el propósito pues de no quedarse solos. Pero sin embargo, de los 25 a los 40 años es una excelente edad para casarse. Ya se tiene una profesión, ya se tiene madurez, ya hay otras expectativas de la vida. Y se puede esperar, pero podemos observar que hay una excelente madurez para poder llegar a casarse. Pero que una persona pase en los 25, los 30, los 35, los 40, los 45, los 50 años, no se puede quedar toda la vida esperando, por más madurez que tenga. Entonces, ese término, que no son conceptos míos, sino que son conceptos psicológicos para el desarrollo del ser humano, se dice que esa etapa la llaman la segunda adolescencia, de los 25 años en adelante, y es una etapa en la cual el ser humano puede desarrollarse ministerialmente, puede desarrollarse empresarialmente, puede desarrollarse laboralmente o profesionalmente si ha desarrollado un tipo de profesión, ya sea técnica o ya sea a nivel de una licenciatura, pero tiene todo ese tiempo para desarrollarse, y también tiene el tiempo de estar dentro de una iglesia, conocer a una persona que sea creyente, que ame a Dios, y en el sentido eclesial pues tiene toda la oportunidad para desarrollarse. Así que imagínense todo lo que puede hacer un ser humano antes de casarse. Así que con esta enseñanza yo quiero darle algunos tips a las solteras, a los solteros, a los separados, a las viudas, a los viudos que nos están escuchando, y por qué no, a la pastoral que nos está escuchando, que nos hemos olvidado de tocar este tema teniendo una gran cantidad de solteros de todas las edades,
solteras de todas las edades dentro de la congregación. Y no podemos actuar de una forma egoísta porque ya nosotros tenemos nuestra pareja y nos hemos casado. No, ellos tienen derecho a casarse. Tienen derecho a servir a Dios, pero tienen derecho también a ser felices. Entonces nuestra responsabilidad es prepararlos para que ellos lleguen precisamente a un matrimonio. Yo quiero darle algunos tips y entre ellos precisamente el determinado tipo de percepción viene de la raíz etimológica percibir. Nosotros los seres humanos, Dios nos ha dotado los sentidos. Tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos la vista, tenemos el tacto. Entonces esos sentidos nos ayudan a percibir nuestro mundo externo, el mundo que nos rodea. Entonces esos sentidos nos ayudan precisamente a involucrarnos. Sin embargo, hay personas que tienen los sentidos, tienen la vista, tienen el olfato, tienen el tacto, pero no se involucran. Entonces el tiempo va transcurriendo y por no involucrarse en un momento dado, se van quedando cada vez más solteros, cada vez más solteras, sin hijos tal vez, precisamente porque no se involucraron. Entonces yo quiero darte unas ideas. La persona que tiene deseos de casarse, buena cosa desea, dice la Sagrada Escritura. Entonces es importante que ella participe de viajes. Puede ser viajes nacionales, pueden ser viajes al extranjero, conocer otras culturas. La persona debe involucrarse con paseos que se realizan dentro de la iglesia en el ámbito eclesiástico. Pero esto no quiere decir que si la persona se desarrolla en un mundo secular, antes había mucho prejuicio sobre eso. Si una hermana participaba de un paseo, de una actividad de la empresa, se le criticaba, se le juzgaba. Pero sin embargo, hemos visto que hay hombres que no están en el camino de Cristo y sin embargo son hombres que Dios ha destinado para seguir sus pasos. Entonces uno le aconseja a las hermanas que si conocen a un hombre que no tiene a Cristo, pero que escucha la palabra de Dios y el que es de Dios oye las palabras de Dios y está dispuesto a acercarse a la iglesia y está dispuesto a someterse a la ley de Dios, esa persona puede conocer a esa persona siempre y cuando esa persona dé frutos. Ahora, si una persona que es alcohólica, que es drogadicta, que es pervertida, que qué sé yo, no le conviene a esa persona en un momento dado. Pero esto no indica que un hermano que tiene a Cristo en su corazón no pueda participar de una actividad de su trabajo de tipo secular, precisamente para conocer a alguien. Entonces, muchas veces el soltero él mismo se cierra las puertas. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Ahora, el lugar más correcto para conocer una pareja es la iglesia. Entonces, por esa razón están los retiros. Ahora, yo sé que esto no le va a gustar a muchos ministros, pero en realidad no tiene nada de malo que un hermano vaya a otra congregación si no hay una persona en su entorno que le agrade o le simpatice o alguna persona de esa congregación, pues tú no le agradas, no le simpatizas. No hay nada de malo que tú visites a otra congregación. No estamos hablando de cambiarte de iglesia. Estamos hablando de hacer una visita. No hay ningún prejuicio en eso. Ahora, muchos pastores no lo recomiendan porque dice, se me va a otra congregación y se me queda por allá. Pero es el futuro de la persona. Y como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña no va a Mahoma. O Mahoma va a la montaña. Entonces, esto no tiene nada de malo de esto. Siempre y cuando en las reuniones sociales sabemos que hay algunos determinados tipos de tentaciones y situaciones que un cristiano no debe participar, pero si es un cristiano maduro, sabrá sobrellevar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, hay afines como aficiones, deportes, actividades, situaciones en las cuales tú puedes participar sanamente y conocer a otros hermanos de otros lugares. Y ahora mismo están las redes sociales. Algunos ministros no recomiendan las redes sociales
otros ministros sí la recomiendan, pero ¿qué le vamos a hacer? Es precisamente el momento de la tecnología. Yo he conocido parejas que se han conocido por internet y han sido felices. Otros se han conocido por internet y se han encontrado algunos chascos, como decimos aquí en Panamá, o algunas cosas de tipo desagradable. Lo importante es que sea donde sea el lugar, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo, ya sea en un campamento, tú no debes presionar a la persona que te gusta. Eso es algo que tú lo tienes que tener en cuenta. Seas hombre o sea mujer, no debes presionar a la persona que te gusta porque esto puede llevar a malas decisiones. Ahora, es muy importante que la persona que está soltera desarrolle una imagen. Para eso son los sentidos, porque tú vas a ser escuchado por otra persona, de la manera que tú hablas, las cosas que tú dices, lo que tú expresas, la manera como tú combinas tu ropa, como tú te vistes, tu físico, eso va a ser observado. Entonces, un soltero descuidado, una soltera descuidada, que no se peina, no se arregla, no se maquilla, no combina su correa con sus zapatos, no plancha su ropa, no se afeita, anda despeinado, anda maloliente. Entonces, una persona así no está capacitada para buscar una pareja. Se va a frustrar en el primer momento. Entonces, la persona que está soltera se siente, como dice aquí la escritura, como el pelícano. Hace poco en el lugar donde yo vivo salió un pelícano del mar y quedó en la calle y quedó como desorientado y vinieron las autoridades y se lo llevaron para protegerlo porque se encontraba en el pavimento. Así se encuentra un soltero cuando el tiempo va transcurriendo y no encuentra a su pareja. Entonces debe luchar, no debe detenerse. ¿Por qué razón? Porque el tiempo avanza. Y cuando el tiempo avanza, viene la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, y te vas a encontrar solo. Entonces, eso es mucho más doloroso. Sin embargo, algunos se cansan, algunos no quieren seguir luchando, otros ya dieron del todo por el todo y fueron traicionados y, como quien dice, quedaron mal parados en la vereda. ¿Qué significa eso de quedar mal parados? Mire, hay personas que entregaron de sí, su corazón, su amor, su afecto, y no fueron correspondidos. No recibieron lo mismo. Entonces, se han sentido frustrados. Y otros que trataron de entablar una relación están viviendo un sufrimiento y hoy día se encuentran llenos de soledad. Algunos fueron rechazados, otros que me están escuchando ahora mismo se encuentran deprimidos, y otros que fueron engañados en una relación hasta de noviazgo. Y encontramos que hay personas que fracasaron en su relación de noviazgo y no se quisieron matrimoniar en toda su vida. Y usted se preguntará, ¿y eso puede ocurrir con un ser humano? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fueron rechazados. No recibieron de lo que ellos dieron. Entonces, nosotros la pastoral tenemos que dar mucha orientación en materia de matrimonio y de noviazgo porque hay personas confundidas. Entonces, mi recomendación es que debes de seguir luchando, pero ahora en este caso con pie de plomo. Quizás con una mayor madurez ante la situación que se avecina. Y es necesario que tu corazón sea sanado. Porque la Biblia también nos habla de una pareja que el hombre sufrió mucho. Y este hombre es Oseas. Esta mujer se prostituía. Y los amigos le decían a Oseas las cosas que esta mujer hacía. Y sin embargo, Oseas la perdonó. Y Dios lo permitió porque Dios estaba mostrando el amor
hacia la iglesia y hizo una comparación con este profeta llamado Oseas, pero sin embargo fue algo muy doloroso para él. Entonces, el soltero, la soltera, el viudo, la viuda, el separado, debe buscar compañía. No debe quedarse solo, porque va a ser una situación muy frustrante. Muchas veces nadie viene a animarte y nadie se atreve a preguntarte, oiga hermana, ¿y usted no ha pensado en el matrimonio? Hermano, ¿usted no ha pensado en casarse? Entonces, a veces tienes que autoanimarte tú misma. Y tienes que tratar pues de salir de esa situación bastante difícil y buscar compañía. Pero para ello es necesario precisamente perdonar aquellas cosas que te hicieron en el pasado. Usted me dirá, bueno, usted está hablando de un noviazgo. No. Hay mujeres que nos están escuchando ahorita por el Facebook. Ya no estamos hablando de una situación de noviazgo, de matrimonio, de hijos. Mujeres abandonadas, hombres abandonadas, con una baja autoestima. Sin embargo, en medio de ello hay que aprender a perdonar. Ahora bien, el soltero o la soltera, el viudo o la viuda, debe entender que no quiere decir que esto se va a volver a repetir, porque esas relaciones frustradas dejan como mucho temor. Y es aquí donde tú tienes que acercarte a pedir consejería y buscar una ayuda profesional. Puede ser un pastor, pero un pastor te va a aconsejar la parte bíblica. Pero muchas veces necesitas de un terapeuta. Ahora mismo hay personas que estudian 4 años para ser mediadores dentro del matrimonio. Hay posgrados de mediación. Y hay muchos profesionales que orientan sobre este tema. Entonces nosotros, los ministros de Dios, tenemos que acercarnos a estos estudios para aumentar nuestro nivel de conocimiento, para poder aconsejar a una persona para que no se separe, para que no se divorcie o para que se una sencillamente. Ahora bien, yo quiero darte algunas recomendaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Ruth, la moabita, historia que todos conocemos. Boaz pudo aprovecharse de ella, pero ¿por qué no lo hizo? Porque fue una mujer que se dio a respetar. No porque ella se fue de noche mientras él estaba dormido, pero sin embargo, Boaz descubrió que ella no venía buscando ese amor erótico. Y él le guardó un respeto porque sabía de quién se trataba. Sencillamente una mujer pues que perdió a su esposo, se sentía sola. Eso es lógico. En un país distante, lejano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rebeca. Rebeca abandonó todo su entorno. Como Abraham cuando salió buscando al invisible. Rebeca salió buscando precisamente a un esposo que no sabía qué era, y sin embargo lo encontró. Pero tenemos otro caso de un hombre llamado Elías. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones. La Biblia no habla de que fuese casado. Yo no sé si dentro de sus pasiones Elías podría tener, por ejemplo, una pasión de tipo carnal. Y toda su vida vivió de una manera como un ermitaño. No puedes vivir tú como un ermitaño. Y aún menos cuando nosotros los seres humanos somos sujetos a pasiones. Necesitamos de la voz dulce de una compañía. La mujer, la voz grave de un hombre varonil a su lado. El varón, la voz femenina de una compañía a su lado. Porque convertirse en un ermitaño, créanme que es una situación muy dolorosa para el futuro. Entonces, quiero brindar un último consejo. Dice que en las redes sociales hay que hablar rápido, breve
y conciso. El amor no es como lo pinta Netflix o Hollywood o las novelas o la televisión o las revistas, donde Hollywood une a mujeres muy bonitas con un hombre muy bonito, o mujeres muy altas con hombres muy altos, y se aplica más que todo el sentido de la vista. Ver la parte física, que es la que agrada en este momento, se juega con la ilusión de las personas, y sin embargo esa no es la realidad. Cuando nosotros observamos estas películas, bueno, los que ya estamos casados, tenemos nuestras parejas, nosotros tenemos una madurez ante esta situación. Pero la criada, por ejemplo, la nana que está viendo estas series, y de repente viene el paletero o viene el repartidor, entonces lo rechazan inmediatamente porque ella en su mente tiene lo que la televisión le mostró. Un hombre millonario o una situación de este tipo. Entonces ya menosprecia inmediatamente a esa persona que quiere amarle o quiere acercársele. Entonces, esto no solamente crea que afecta a una nana que viene del interior de la República a la ciudad de Panamá a trabajar cuidando niños. Eso afecta a personas profesionales, personas que tienen un título en la mano. Se van afectadas por esta mentalidad de Hollywood o de Netflix, y entonces esto causa un efecto negativo en la mente de las personas. Inclusive vemos el caso que les mencioné. Esta mujer era moabita y vos era israelita. Aquí vemos un choque de cultura, y entonces observamos que Hollywood se desarrolla ya en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen la raíz inglesa, donde la mujer más pequeña mide 1,70 y normalmente los hombres miden 1,75, 1,80. Entonces hay un choque de cultura. Imagínense en países como Perú, que las personas son de muy baja estatura, y entonces sueñan, por ejemplo, con un norteamericano de pelo amarillo y de ojos azules, y entonces la persona mide 1,65, hombre o mujer, y qué sé yo. Entonces hay ciertos choques de culturas, y entonces las culturas comienzan a menospreciarse unas con otras, porque estos estereotipos o estos prototipos son precisamente prototipos de belleza para entretener a las personas, y se producen distorsiones mentales y de tipo físicas. Y esto fue lo que le pasó precisamente a Sansón. Quiero parafrasear, porque hay hermanos que son muy espiriflautas, ¿no? Claro que Sansón no dijo que no le gustaban las mujeres israelitas, o que las mujeres israelitas eran feas. No dice eso la Biblia. Pero un intérprete de la Sagrada Escritura entiende que Sansón tenía mucho aprecio por las mujeres filisteas. Y resulta ser que cuando las mujeres enseñan sus encantos, hay cierto tipo de hombres que piensan que esas mujeres son más hermosas por enseñar sus encantos que la que se tapa. Me acuerdo que mi abuela me decía que había dos tipos de mujeres, la que se tapaba y la que se destapaba. Entonces, en la mente de Sansón prefiguraba precisamente ese determinado tipo de prejuicio en aquel momento de su época, que él pensaba que las mujeres filisteas pues eran más sexys o más hermosas, sencillamente porque eran mucho más liberales. Entonces esto es lo que producen estas series y estas películas, y eso afecta a los hombres y afecta a las mujeres, que estos hombres y estas mujeres piensan que para enamorarse
la persona tiene que tener determinados rasgos físicos. No estoy diciendo que no debe de existir una atracción física, porque sí tiene que existir una atracción física. Pero el asunto es que la atracción física va desapareciendo con el tiempo y la atracción interna inclusive se va mejorando con el tiempo. Entonces, estas series muchas veces lo que crean son como una especie de falsas ilusiones, y una persona que es muy débil mentalmente es afectada, y por eso vamos a encontrar hombres que no se han casado porque están esperando a la irlandesa o están esperando a la española o qué sé yo, y de repente usted vive acá en América. O mujeres que están esperando a un romano o a un italiano o qué sé yo, pero usted vive acá en América. Entonces, cuando tú te encuentras con ese romano que es de 1,80 m, que tiene ojos azules, tiene cabello chocolate, resulta ser que él también quiere su mujer alta, con ojos claros, y porque es su cultura, es su prototipo. Entonces, muchas veces nos engañamos de la manera como nuestros propios sentidos nos pueden engañar. Y todas estas cosas hay que enseñarlas dentro de la congregación. ¿Por qué razón? Porque estas películas producen falsas ilusiones, y es lo que nosotros llamamos en una barata psicología pajaritos preñados. Así que hay que tener mucho cuidado, porque esto puede causar un efecto negativo. Ahora bien, un tip muy importante que yo le quiero dar a las personas que tienen el deseo de casarse: es necesario observar la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que no muestran las películas? ¿Qué es lo que no muestra la televisión? Mire, ahora mismo la banca, hay una lucha tremenda con este asunto de los préstamos. Y anteriormente usted tenía $2,000 y usted podía separar una casa y empezar a pagar una letra. Y cada día estas cosas se van complicando más y más y más. Y cada día las personas se van distanciando cada vez más de la ciudad y están yendo a vivir a lugares muy distantes, porque se vive una realidad diferente. Entonces resulta ser que para matrimoniarse hoy día es necesario que el hombre tenga una preparación, que la mujer también tenga una preparación. No es así como se presenta en las películas, que la mujer está peinando su cabello sentada en un sofá y llega el hombre que es ejecutivo de empresa y que la mantiene y la sostiene y le compra de todas las cosas que ella quiere. No, hay otra realidad que no nos muestra la televisión. Entonces es necesario una preparación de parte del hombre y de parte de la mujer. Yo recuerdo que en la universidad tenía una estudiante muy bonita, ella altísima, y muy guapa, y yo le digo: oiga, ¿y cuándo se consigue su millonario? Entonces la chica se ríe y me dice: ay, prof, eso es tan difícil. Y bueno, pero usted le resta hermosura, así que debe ser fácil conseguirse un millonario. ¿Qué va, profesor? Es muy difícil conseguirse un millonario en estos tiempos. Entonces me daba risa la respuesta de la chica, ¿no? Pero en realidad hay que observar la raíz de las cosas y tener mucho cuidado con los pajaritos preñados. Entonces, es muy importante que a la hora de casarse veamos cuáles son las oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene mi cónyuge de ser útil en la vida, de conseguir un trabajo, de seguir estudiando, de prepararse? Y entonces muchos se ponen la soga al cuello porque los sentidos lo traicionan. Entonces
La Biblia nos enseña a ver una belleza interna. Y vuelvo y le repito, no quiere decir que no existe la belleza física, porque hay algo muy curioso. Cuando usted analiza a Moisés y analiza a Salomón y analiza a David, le gustaban las mujeres de Cus. Y las mujeres de Cus eran mujeres negritas o de piel oscura. Y sin embargo estos hombres, al menos David era rubio, y aquí podríamos decir que había un choque de cultura, pero había una atracción de tipo físico y que era como un asunto de familia, porque los hijos de David también les gustaban las mujeres así, y a Salomón también, y bueno, de allí por eso los rastafaris dicen que Salomón tuvo amoríos con la reina de Saba, y de ahí ellos justifican su religión rastafari. Entonces, sí existe una atracción de tipo física, pero es una atracción que, vuelvo y le repito, va a ser momentánea por un determinado tiempo, pero cuando las personas comienzan a observarse su forma interna, su manera de ser, la amabilidad, el respeto, la dulzura, la ternura, la comprensión, el intercambio de palabras, el sometimiento de ambas personas, los buenos modales que existen entre ambas personas. Esas son cosas internas que hay que enseñarlas dentro de la iglesia y que no todo es lo que se observa por fuera. Entonces, ¿qué otra recomendación puedo darles? Que la persona que está soltera, que tiene deseos de casarse, tiene que, antes de tomar la decisión, observar cuál es la cruda realidad. Que cuando tú te casas, necesitas una casa para meter a esa esposa o a ese esposo. Necesitas tener dinero para ir al supermercado porque hay que alimentar los hijos de esa esposa o los hijos de ese esposo. Y es muy importante analizar la voluntad de Dios en medio de esta situación. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que seamos felices y Dios quiere que tengamos parejas. Pero hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, los que estamos en la iglesia, los prejuicios. Mire, muchas hermanas no consiguen pareja dentro de la iglesia porque no son expresivas. Son muy calladas, son muy calmadas, están siempre mirando el qué dirán. Muchas no quieren conversar con varones dentro de la iglesia. Y vamos a encontrar que hay muchos hermanos dentro de la iglesia solteros y a veces hasta de 40 años, de 50 años de edad. Entonces son pocos expresivos. Muchos piensan, el pastor me va a regañar, me va a llamar la atención, o el supervisor, o el diácono, o mi líder inmediato. No, el ser expresivo, no tiene nada malo siempre que se utilice dentro del orden de Dios. Rebeca, por ejemplo, cuando el siervo le dijo, allá está mi señor, inmediatamente se puso el velo, ¿verdad? Después se lo quita. Las expresiones dentro de dos personas que quieren conocerse son muy propias de nosotros los seres humanos, porque es una manera de expresar nuestros sentidos. Esto no quiere decir que usted como mujer le va a estar coqueteando a todos los hombres, o usted como hombre va a estar filtreando con todas las hermanas de la iglesia o situaciones de ese tipo. Siempre y cuando es necesario el respeto. Yo recuerdo que cuando yo me hice novio con mi esposa, una de las primeras cosas que nosotros comenzamos, no vamos a tener relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio. Y así mismo fue. Y eso le gustó a mi esposa,
le gustó a mi suegro antes de morir me llamaba Señor, y él era una persona como de 70 años y me llamaba Señor a mí que tenía 30 años. ¿Pero por qué? Porque le gustó el respeto. Y otra situación que a mi suegro le gustó de mi persona es que yo le dije a él, yo me quiero casar con su hija. Y de hecho, nos casamos. Entonces, esa situación, pues, de estos hermanos que se hacen novios y que sí, que me voy a casar y después yo no me voy a casar y que no estoy seguro, que estoy inseguro, que por aquí, por allá, eso puede causarle la vida de cuadritos a una mujer que quiere casarse, y eso le puede frustrar para toda su vida, para que esa mujer nunca quiera casarse, inclusive hasta ni de tener hijos. Entonces, nosotros, los ministros, tenemos que martillar sobre este tema. No sé por qué razón ya no se toca a través de la radio, a través de los púlpitos, en una escuela dominical. No, que se defiendan como pueda. Esto no, esto hay que enseñarlo desde el púlpito. ¿Por qué? Porque hay hermanos a gritos que lo están esperando. Y estos hermanos dicen, no, como ya el pastor está casado, ya es abuelo, ya tiene sus hijos, a él qué le importa mi situación, esto ya no me quiere aconsejar, no me quiere recomendar, no esto, lo otro. Entonces tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Así que deseo pues que este tema, que es bastante abarcador, quise ahí resumir como los aspectos más importantes, usted lo pueda transmitir a otros hermanos, y son conocimientos que son importantes para sus hijos, para sus sobrinos, para las personas que están a su alrededor. Y también pues no está de más decirle que hay personas en la congregación que hicieron su vida o tuvieron una frustración y de repente no quieren casarse. Entonces usted no los puede juzgar, no los puede obligar, ni los puede estar acosando ni molestándolos a cada momento. Ellos son felices estando de esa manera. Pero sí hay que ayudar y colaborar y cooperar pues con aquellos que en un momento dado necesitan de un consejo. Usted no necesita ser diácono, no necesita ser ministro para darle consejo a una muchacha joven o a un muchacho joven dentro de la congregación. Así que deseo pues que esta palabra sea de mucha bendición, y orar por esos hermanitos que se sienten como el pelícano, tal como dice la Escritura, fuera de su lugar. Que Dios le bendiga ricamente y usted retransmita pues este mensaje. Bendiciones, amados.